Queridos hermanos, hoy nos encontramos con uno de los pasajes más bellos del Antiguo Testamento, cuando Dios llama no una sino 3 veces al pequeño Samuel. Samuel, en efecto, ya está al servicio del Señor, al servicio del templo, juntamente con el sacerdote Elí. Y habiendo sido prometido por su madre, consagrado por su madre para servirle al Señor, allí estaba sirviendo, pero dice la palabra que muy rara vez escuchaba la voz de Dios. Y sin embargo, en esta ocasión, Samuel escuchó esa voz de Dios que ya lo llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. Aquí está la lectura o la lección que mejor hemos de aprender. Saber escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto nos cuesta escuchar su voz? Pensamos que Dios nuestro Señor nos va a hablar como nos hablan las personas, y como no sucede de esa manera, nos frustramos, decepcionamos y desistimos. Y sin embargo, Dios siempre habla. Siempre nos habla, pero no siempre sabemos escuchar su voz. Necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a escucharlo. A Dios se le escucha en el silencio, se le escucha en el recogimiento, se le escucha cuando uno se familiariza con su voz día tras día, dándole esos ratos largos de oración ante su presencia. Al inicio hablaremos nosotros demasiado, como solemos hacer, con raciocinios, peticiones, preces y muchos otros tipos de oración. Pero poco a poco tendremos que ir ejercitando el corazón para que sea el corazón el que hable poco y escuche más. Y poco a poco nuestra oración se va convirtiendo en una oración contemplativa, donde efectivamente se convierte más en un me miras y yo te miro, para que después se convierta lógicamente toda esa oración de contemplación en una unión íntima, donde se funde el alma con su Creador, se funden los corazones, se funden las miradas y sobre todo se funde el amor de uno con el otro. Y ahí las palabras sobran. Ahí lo que simplemente actúa es el amor hecho obras, el amor hecho servicio, el amor que se convierte en compromiso y se convierte en una continua donación total a Dios. Que esta oración que comienza por un Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha, que sea nuestra continua, nuestra constante actitud interior y exterior cuando estemos en la presencia del Señor. De esa manera, así podremos llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Veamos un poquito también en el Evangelio cuál fue la actitud de la suegra de Pedro, a quien Cristo nuestro Señor la llamó y se levantó y se puso a servir. También la suegra de Pedro tuvo que aprender a ya no escucharse a sí mismo, ensimismada en sí, sino escuchar la voz del Señor para salir de sí misma y salir al servicio del prójimo, de los demás. El que ora, el que escucha la voz de Dios, sale a servir, sale también a sanar, a curar, a comprender, a ser paciente y a muchas otras cosas que como cristianos estamos llamados a hacer. Quiero terminar esta reflexión o esta meditación pidiéndole al Señor aquella petición que un autor nos dejó por escrito, Carlos Vallés, en su libro Busco tu rostro, orando con los salmos. Y justamente decía o recitaba de esta manera, con el cual yo termino esta reflexión. Es una oración dirigida a Dios para pedirle que nos abra nuestros oídos para escuchar su voz. Abre mis oídos, Señor, para que pueda oír tu palabra, obedecer tu voluntad y cumplir tu ley. Hazme prestar atención a tu voz, estar a tono con tu acento, para que pueda reconocer al instante tus mensajes de amor en medio de la selva de ruidos que rodea mi vida. Abre mis oídos para que oigan tu palabra, tus escrituras, tu revelación, en voz y sonido a la humanidad y a mí. Haz que yo ame la lectura de la Escritura Santa, me alegre de oír su sonido y disfrute con su repetición. Que sea música en mis oídos, descanso en mi mente y alegría en mi corazón.
que despierte en mí el eco instantáneo de la familiaridad, el recuerdo, la amistad, que descubra yo nuevos sentidos en ella cada vez que la lea, porque tu voz es nueva y tu mensaje acaba de salir de tus labios. Que tu palabra sea revelación para mí, que sea fuerza y alegría en mi peregrinar por la vida. Dame oídos para captar, escuchar, entender. Hazme estar siempre atento a tu palabra en las Escrituras. Abre mis oídos también a tu palabra en la naturaleza, tu palabra en los cielos y en las nubes, en el viento y en la lluvia, en las montañas heladas y en las entrañas de fuego de esta tierra que tú has creado, para que yo viva en ella. Tu voz que es poder y es ternura, tu sonrisa en la flor y tu ira en la tempestad, tu caricia en la brisa y tus amenazas en el rugido del trueno. Tú hablas en tus obras, Señor, y yo quiero tener oídos de fe para entender su sentido y vivir su mensaje. Toda tu creación habla, y quiero ser oyente devoto de las ondas íntimas de tu lenguaje cósmico, la gramática de las galaxias, la sintaxis de las estrellas. Tu palabra que asentó el universo tiene que asentar ahora mi corazón con su bendición y su gracia. Llena mis oídos con los sonidos de tu creación y de tu presencia en ella, Señor. Abre también mis oídos a tu palabra en mi corazón. El mensaje secreto, el roce íntimo, la presencia silenciosa. Divino Telex de noticias de familia. Que funcione, que transmita, que me traiga minuto a minuto el vivo recuerdo de tu amor constante. Que pueda yo escuchar tu silencio en mi alma, adivinar tu sonrisa cuando frunces el ceño, anticipar tus sentimientos y responder a ellos con la delicadeza de la fe y del amor. Mantengamos el diálogo, Señor, sin interrupción, sin sospechas, sin malentendidos. Tu palabra eterna en mi corazón abierto. Abre por fin mis oídos, Señor, y muy especialmente a tu palabra presente en mis hermanos para mí. Tú me hablas a través de ellos, de su presencia, de sus necesidades, de sus sufrimientos y sus gozos. Que escuche yo ahora por mi parte el concierto humano de mi propia raza a mi alrededor, las notas que me agradan y las que me desagradan, las melodías en contraste, los acordes valientes, el contrapunto exacto. Que me llegue cada una de las voces, que no me pierda ni uno de los acentos. Es tu voz, Señor. Quiero estar a tono con la armonía global de la historia y la sociedad, unirme a ella y dejar que mi vida también suene en el conjunto en acorde perfecto. Abre mis oídos, Señor. Gracia de gracias en un mundo de sonidos. Amén.